Hola, nosotros somos alumnas del Instituto Politécnico Nacional, Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo, de la materia Geometría y Trigonometría. Hoy les venimos a hablar de la geometría euclidiana y la vida cotidiana con la participación de nuestras compañeras. Soy Michelle Ávila Quintero del grupo 2TM2. Soy Karen Estefanía Cruz Camargo del 2TM2. Soy Cristina González Escalante del grupo 2TM2. Mayrin Mejía González, del grupo 2TM2. Yo soy Camila Denise Carrillo Gutiérrez del grupo 2TM2. Comencemos con el primer tema. ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto se le consideraba el primer filósofo de la historia, haciendo aportaciones en la filosofía, las matemáticas, astronomía, física, etc., con un papel activo como legislador. Un dato interesante es que en la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Otro punto sería cuáles fueron sus aportaciones más significativas a las matemáticas y a la ciencia en general. Como todos sabemos, fue el fundador de las matemáticas y de la geometría griega, inventó el teorema de Tales, hizo aportaciones importantes a los ángulos, descubrió las constelaciones de Osa Menor y consideraba a la luna 700 veces menor que el sol. Explicó el eclipse solar y lunar, al igual que determinó el número correcto de días. Fue el primero que estudió el fenómeno magnético. Fundador de la filosofía como un saber científico y racional. Tales medía y cuantificaba todo lo que sucedía en la naturaleza y cuestionaba todo lo relacionado a la mitología. También identificó el agua como lo divino. Para Tales, el primer principio era el agua, unidad invisible, principio elemental de carácter divino, capaz de cambiar de estado y donde se originó la vida. La utilidad del concepto de semejanzas en el diseño de mapas que son representaciones a escala de una ciudad, estado o país. Un mapa es una representación gráfica simplificada en un territorio con propiedades métricas. Sus utilidades pueden variar, nos sirven para aprender geografía, mostrarnos países, hasta sistemas montañosos, cuerpos de agua, ciudades importantes y capitales. Esto también nos puede servir para saber en el lugar donde estamos y a dónde queremos llegar. Anteriormente se usaban mapas de papel, pero ahora tenemos las herramientas tecnológicas como la aplicación de Google Maps que nos sirve para facilitar este trabajo. Un mapa o una maqueta son representaciones reducidas pero semejantes a la realidad. La escala es una herramienta para lograr generar planos, gráficas y representaciones parecidas y precisas. Por ejemplo, si en un plano se indica que la escala es de 1.100, significa que 1 centímetro del plano equivale a 100 en la realidad. 3, que son las preguntas planteadas. La pregunta número 1 nos dice, ¿en cuáles otras situaciones de tu vida cotidiana identifican las figuras congruentes? ¿Qué son las figuras congruentes? Las figuras congruentes son aquellas que tienen la misma forma y las mismas medidas. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿cómo nos encontramos con estas figuras? Un ejemplo es, si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtengo un triángulo congruente. Y así como este, existen muchas más cosas. Otro ejemplo sería las figuras de Lego con forma de triángulo de igual tamaño, con la misma forma y medidas. Nuestra siguiente pregunta es, ¿en qué otras situaciones de tu vida cotidiana identificas figuras semejantes? ¿Qué son las figuras semejantes? Las figuras semejantes son aquellas que tienen distinto tamaño, pero tienen la misma forma. Un ejemplo de esta sería, si doblamos una hoja cuadrada por la diagonal, una y otra vez obtendremos en cada caso triángulos semejantes. Y nuestra última pregunta es, ¿qué tipo de profesiones utilizan los criterios de congruencia y semejanza dentro de un campo de acción? Como ya se mencionó, la congruencia es aquellas que tienen la misma forma y las mismas medidas, y la semejanza es aquella que tienen la misma forma pero de diferentes medidas. Las profesiones que utilizan los criterios de congruencia son ingeniería civil, licenciatura en arquitectura, licenciatura en matemáticas y licenciatura en actuaría. Definición de polígono. Bueno, el polígono es aquella forma geométrica que está compuesta por muchos lados, ya sea de manera regular o irregular. La palabra polígono proviene del griego, que significa muchos ángulos. Los polígonos son formas planas, que son además cerradas y que normalmente poseen más de 3 lados, ángulos y vértices.
Como aquí observamos en la imagen, del lado izquierdo observamos un polígono irregular y del lado derecho observamos un polígono regular. Clasificación de polígonos según sus lados. Bueno, según la cantidad de lados que tiene un polígono, este recibe un nombre. Bueno, la cantidad de lados que puede tener cualquier polígono puede ser un número natural mayor o igual a 3. Como aquí observamos en el primer polígono, que tiene 3 lados y recibe el nombre de triángulo. En el segundo polígono tiene 4 lados y recibe el nombre de cuadrado. Y así sucesivamente con los demás. Clasificación de polígonos según sus ángulos. Bueno, aquí los polígonos se pueden clasificar en cóncavos y convexos, y aquí se toma en cuenta la medida de los ángulos internos de cada vértice. Por ejemplo, cuando cada uno de sus ángulos internos tiene menos de 180 grados, este se le considera un polígono cóncavo. Y en caso contrario, cuando superan los 180 grados, hablamos de un polígono convexo. Así como observamos aquí en la imagen, la diferencia entre polígono convexo y polígono cóncavo. Los elementos de los polígonos. Para empezar tenemos los lados, que son los segmentos que limitan la forma en el polígono. Los vértices, que son los puntos donde se unen los lados. Los ángulos internos, que son las regiones que forman los lados al cortarse. Los ángulos exteriores, que están afuera del polígono, y estos son suplementarios a los internos. Y pues la suma de estos ángulos nos debe de dar 360 grados. Después de aquí vemos las diagonales, que son los segmentos que unen los vértices no consecutivos. El centro, que es el punto interior equidistante de todos sus vértices. Y aquí observamos el apotema, que es la distancia más corta entre el centro del polígono y uno de sus lados. Los radios, que son los segmentos que van desde cada vértice al centro del polígono. Se calculan sus diagonales de los polígonos. Bueno, aquí para esto tenemos una fórmula que es n cuadrada menos 3n sobre 2. Entonces aquí la n representa el número de lados del polígono o también los vértices de los polígonos. Entonces el menos 3 representa los vértices que no se utilizan para trazar las diagonales. Y lo dividimos entre 2 porque si no estaríamos contando doble vez el trazamiento de las diagonales. Entonces aquí el cuadrado es porque n multiplica a la fórmula que es n menos 3n, porque si no nada más contaría como un vértice, nada más estamos contando a un vértice, entonces tenemos que contar a todos los demás vértices que están. Y pues ya nada más esa es la fórmula para sacar, y ya tenemos que sustituir con el número de los lados que nos den o el número de vértices. Se calculan sus ángulos de los polígonos. Vamos a tener una formulita, que es la que vemos aquí, y pues es n menos 2. Bueno, n representa los lados del polígono. Por ejemplo, n menos 2 en total representa los triángulos que tiene el polígono. Esto lo vamos a multiplicar por 180. Aquí vamos a sacar el total de grados de lo que tiene el polígono. Si queremos saber cuánto mide cada ángulo del polígono, lo que vamos a hacer es dividir esto sobre el número de lados y pues ya así obtendremos cada ángulo del polígono, ¿no? Para cualquier polígono pues solamente lo que necesitaríamos es sustituir. Definición de circunferencia. Una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro. La circunferencia es la curva que encierra a un círculo. Y de manera más sencilla, una circunferencia es el conjunto de puntos situados en el plano todos a la misma distancia de un mismo punto central. Definición de un círculo. Un círculo es el área o superficie contenida dentro de una circunferencia. El círculo es una figura geométrica que se realiza trazando una curva que está siempre a la misma distancia de un punto que llamamos centro. Las rectas notables de una circunferencia son área, cuerda, diámetro, radio, secante y tangente. Los ángulos notables de una circunferencia son ángulo central, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, ángulo interior, ángulo exterior y ángulo exinscrito. Posiciones relativas de dos circunferencias. Exteriores. Son las que no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. Tangentes exteriores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la suma de sus radios. Secantes.
Tienen 2 puntos en común, la distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios y mayor que su diferencia. Tangentes interiores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es igual que la diferencia de sus radios. Interiores. No tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es menor que la diferencia de sus radios. Interiores concéntricas. No tienen puntos en común y la distancia entre sus centros es 0. Entonces, podemos concluir que al realizar esta investigación, nosotras aprendimos cosas nuevas. Algunas de ellas fue saber que Tales de Mileto hizo grandes aportaciones matemáticas para la humanidad. También que un plano, un mapa o una maqueta son representaciones reducidas pero semejantes a la realidad. De igual manera, aprendimos que la geometría se ocupa en nuestra vida cotidiana, así como que la circunferencia es una curva y el círculo es una superficie. Y también aprendimos qué es un polígono, su clasificación, sus elementos y cómo se calculan sus diagonales y ángulos. Conocer sobre esta geometría euclidiana nos será de gran ayuda en un futuro, ya que siempre estará presente, pues esta analiza diversos elementos como rectas, puntos, triángulos, etc. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.